Bueno, una vez más, saludo a cada hermana, a cada hermano, con la maravillosa paz de Jesucristo. Y también a los hermanos que están sintonizándose o contactándose a través del Facebook, viendo este video. Algunos lo van a ver ahora, otros lo van a ver más tarde, pero le damos gracias a Dios por la presencia de todos esos hermanos. Entonces, vamos a estar compartiendo en esta hora la palabra del Señor. Le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11 vamos a leer. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. No te vayas. Hablamos después. Gloria a Dios. Marcos capítulo 11. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Capítulo 11, el verso, vamos a leer desde el verso 2. Y dice así la palabra de Dios. Marcos 11, 2. ¿Sí? Amén. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y dejadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. En el nombre de Jesucristo, Padre amado, te damos gracias por esta tu maravillosa, divina, gloriosa palabra, Señor. Esta palabra, Señor, es una semilla que es implantada ahora en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Por el poder de tu palabra hiciste los cielos y la tierra. Todas las cosas las creaste por tu palabra, Señor. También un día, por el poder de tu palabra, nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Abriste nuestro entendimiento y diste de nosotros una nueva criatura, Señor, por el poder de tu palabra. Y ahora, por el poder de esa misma palabra, Señor, ahora esta palabra es aplicada, Señor, en cada uno de nosotros, para recibirla y para llevar a cabo lo que tu palabra tiene como encomienda que se lleve a cabo, Señor. Somos tus instrumentos, Señor, tus utensilios, Señor. Recibimos tu palabra, pero no la guardamos en nuestros corazones sencillamente, sino que la comunicamos, la transmitimos, la hablamos a otros en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Acá en este pasaje, aparentemente muy sencillo, donde Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, encontramos algunas cosas interesantes. En primer lugar, uno puede analizar estos versos y encontrar una enseñanza de mucha sustancia en los versos que hemos leído. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en un aspecto, en el aspecto de la liberación, que se muestra aquí. Esto prácticamente son instrucciones que le da el Señor a sus discípulos cuando les encomienda esta misión de ir a buscar a este pollino, y son instrucciones que están mostrándonos de qué forma entonces Dios hace para liberar a las personas. Y tenemos que conocer entonces el significado de la palabra pollino, que a veces no todos estamos en conocimiento qué significa.
Bueno, un pollino es un burrito, ¿sí? Es un animalito que todos conocemos como un burrito. Y entonces ese burrito sirvió de cabalgadura al Señor para entrar en la ciudad de Jerusalén. No vamos a hablar ahora de esos aspectos, pero sí vamos a hablar de este burrito. ¿Por qué? Porque es un detalle el accionar que les presenta el Señor a sus discípulos, un detalle cómo las almas de los hombres son liberadas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Jesús los envía a sus discípulos de 2 en 2 normalmente. En alguna oportunidad los envió en mayor número, pero siempre les encomendó la tarea de presentarse de 2 en 2. Esto es muy importante, tiene un significado profundo, nos da la pauta de que no podemos hacer solo las cosas, sino que siempre necesitamos la ayuda de alguien más. Amén. Y en la iglesia esto también nos muestra de que nosotros no podemos hacer todas las cosas solos. Necesitamos la ayuda los unos de los otros. Ahí está el principio del 2 en 2. Uno predica, uno libera y otro ora. Y así sucesivamente se expone la palabra y se predica el reino de los cielos. Jesús los estaba preparando a sus discípulos, ya los había preparado durante más de 3 años, pero ahora le da como el toque final a esa preparación. Y les dice, vayan y busquen un pollino, un burrito. ¿Por qué? Porque lo necesito. ¿Sí? Entonces, y le da las instrucciones. En primer lugar, les dio el plan, obviamente, que consistía. En primer lugar, hallaréis un pollino atado. ¿Sí? Estaba atado este burrito. En segundo lugar, alguien les iba a preguntar a ellos de que, ¿por qué hacen eso de ir a desatar ese burrito y querer llevárselo? En tercer lugar, les dio la respuesta que tenía que responder sus discípulos ante esta persona que iba a hacer esa pregunta. Y la respuesta iba a ser porque el Señor lo necesita. En cuarto lugar, obviamente, desatarían al burrito. Luego, el quinto lugar, lo llevarían al Señor. Y en sexto lugar, si es que nos da el tiempo para hablar, la respuesta era porque Él lo devolvería. Porque Dios nunca se queda con nada de nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? Él quería usar a ese burrito, ¿sí? Por eso, pero tenía que enviar a estos discípulos para que traigan ese burrito y que sirva para él de cabalgadura. El primer punto vamos a estar hablando y vamos a tratar de hablarlo lo más rápido posible para poder abarcar todo. El primer punto, fueron y hallaron el burrito tal como el Señor les dijo. Porque cuando el Señor da una instrucción, Él es omnisciente. ¿Cuántos alaban al Señor por la omnisciencia de Dios? Tenemos que decir de que el Señor Jesucristo es Dios hecho carne. Amén. Y dentro de esa deidad manifestada en carne, entonces el Señor Jesucristo tenía esta particularidad. Él podía saber todas las cosas, omnisciente. O sea, Él conoce todas las cosas. Claro que nosotros encontramos algunos detalles que no vamos a explicar ahora entre la diferencia de la persona del Padre y del Hijo, pero el Señor conocía las cosas. ¿Por qué? Porque las había recibido de primera mano de su Padre. Recordemos que el Señor Jesús en varias oportunidades dijo de que Él no hablaba una sola palabra que no le había oído hablar a su Padre. ¿Cuántos alaban a Dios? Todas las palabras que salieron de la boca de Jesús, todas las enseñanzas, todas las instrucciones, Él previamente las había hablado a oír, las había oído de la boca de su Padre. Amén. Quiere decir de que Él no hizo nada por sí mismo, sino que Él hacía lo que su Padre le había enviado a hacer. Era obediente nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, en otro lugar de la Escritura, el Señor Jesús dijo que su doctrina no era de Él, sino de su Padre. La doctrina que Jesús enseñó, todo lo que Él predicó acerca del reino de los cielos, Él lo había conocido porque lo había oído de su Padre. Y es más, las obras que yo hago, no las hago por mí mismo, dijo,
sino que las hago en nombre de mi Padre. Se las he visto hacer las obras a mi Padre. Este es un principio que la iglesia debe de aprender. Nosotros, cuando vamos a hacer algo en la obra de Dios, vamos a tener que consultar primero a nuestro Padre Celestial para que Él nos informe si es correcto hacer tal o cual cosa. Esa es la mejor guía que tenemos. A veces queremos consultar con el pastor, queremos consultar con los hermanos, pero lo más importante es consultar con el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es una persona que está con nosotros. La Biblia nos dice que no solamente camina con nosotros, no solamente está sobre nosotros el Espíritu de Dios, sino que también dice que está en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea que prácticamente estamos totalmente cubiertos, ungidos por el Espíritu Santo, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos instruye, queridos hermanos. Amén. Y esa instrucción es precisamente la correcta. Y el Espíritu Santo nos guía a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Cuando nosotros dócilmente y humildemente nos sometemos a la instrucción del Espíritu Santo, no nos vamos a equivocar nunca. Amén. No nos vamos a equivocar. Nos equivocamos cuando hacemos nuestro gusto, cuando hacemos nuestro antojo, cuando hacemos y hablamos lo que a nosotros nos parece. Pero el Señor Jesús nos da el ejemplo. Nunca habló una palabra de más. Siempre habló lo que le había oído hablar al Padre. Cuando usted le escucha hablar a su Padre Celestial algo, repítalo, porque no se va a equivocar nunca. Si el Padre se lo reveló, usted háblelo también. Si usted le ve hacer una obra al Padre, que puede ser cualquier cosa de las cosas que tenemos que enfrentar en la vida, no se trata solamente de sanar enfermos, echar fuera demonios, sino que también cualquier obra que hacemos con nuestra familia, nuestro hogar, nuestras decisiones financieras, laborales, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que verlas en el Espíritu como hechas por nuestro Padre Celestial. Porque aquí le doy otro tip, y esto es también como una revelación, de que todas las obras de Dios, ya Dios las hizo en la eternidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso la Escritura nos dice que Dios preparó de antemano todas las obras para que nosotros caminásemos en ellas. Eso ya está preparado de antemano. Todas las obras de Dios ya están realizadas, están hechas en el plano espiritual. Lo que nos queda a nosotros aquí es conocer cuáles son esas obras y a través de la fe, entonces, traerlas a que se manifiesten aquí en el plano terrenal, en el cual el Señor nos ha puesto precisamente para eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios lo puso a la iglesia, te puso a ti, a mí, a todos nosotros, para manifestar las maravillas de Dios, manifestar la obra de Dios. Todas las obras que Dios preparó para la humanidad, para la iglesia, todas esas obras ya están hechas. Dios no está trabajando ahora. Escuche, esto es controversial y me meto en un terreno de controversia, ¿sí? Pero yo quiero decirle de que Dios ya trabajó. Y no le quedó nada por hacer, porque Él no deja nada a medias. ¿Cuántos alaban a Dios? En 7 días Él creó todas las cosas. ¿Sí? Y descansó el séptimo día. En 6 días creó todas las cosas y descansó el séptimo. No volvió a trabajar. ¿Me escuchó, señor adventista? La iglesia del Señor Jesús está en el reposo de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso hemos entrado en su reposo, porque Él descansó de sus obras. Está descansando nuestro Padre Celestial. ¿Sí? El Señor Jesús está cumpliendo otro ministerio allá en el cielo, cumpliendo el ministerio de intercesor. Vamos a decirlo todos juntos. ¿Qué ministerio está cumpliendo el Señor Jesús ahora? Intercesor. Este es nuestro intercesor allá frente al Padre Celestial. Por eso el apóstol nos ha dicho de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Me refiero al apóstol Pablo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo hombre. Amén.
Entonces, ahora está cumpliendo esa misión, pero nuestro Padre está descansando. Él no está haciendo nada. Amén. Pero Él tiene el deseo de revelar lo que Él hizo a su iglesia. ¿Para qué? Para que su iglesia, a través del Espíritu, vea esas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Amén. Así que la función de la iglesia es orar, es meterse en el plano espiritual, meternos con Dios antes de hacer nada. Amén. No sea cosa que seamos encontrados haciendo lo que el Padre no hizo. ¿Me explico? Amén. Amén. Porque sería esto muy profundo, pero les puedo asegurar de que cuando nosotros hacemos algo por nuestra cuenta, aunque tenga la buena intención o parezca algo bueno, estamos pecando. Porque nuestro deber como hijos de Dios es hacer lo que nuestro Padre Celestial hizo. Amén. Amén. Ya lo vamos a explicar mejor entonces. Pero el tema es aquí que esta obra estaba diseñada, este plan diseñado por el Padre, y Jesús sabía que ya había llegado el momento de instruir a sus discípulos en esto. Vayan y busquen ese burrito. Lo van a encontrar atado. Habíamos leído de que dice, luego que entréis en ella, vayan a la aldea del frente y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. No sé cómo le llaman en algunos lados los animalitos cuando no han sido montados todavía, todavía no domados. Chúcaros. ¿Cómo? Brutos. Con el perdón de la palabra. No sé qué otro nombre le pueden dar en distintos países, ¿verdad? ¿Cómo? Salvaje. Bueno, era un animalito como los caballos, ¿verdad? Que necesitan ser domados. Sí, un trabajo duro, por cierto. Y los burritos son muy tercos, ¿sí? No es fácil también domar un burrito. Entonces, aunque yo nunca lo hice, ¿verdad? Ni tampoco quiero hacerlo. A esta altura, pero sí nos toca otro tipo de cosas. Pero el tema es que, bueno, el que lo entendió, lo entendió. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Entonces les da el plan. Ustedes van a encontrar el burrito atado, ¿sí? Y les da más instrucciones. Y le dice, si alguien os dijeren por qué hacéis esto, ya vamos a hablar de eso. Luego termina rematando diciendo, y luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Estaba este animalito atado. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí atado. La Biblia no lo dice. Pero el Señor sabía que este animalito estaba atado. Atado, la palabra atado significa estar impedido, ¿sí? El animalito no podía hacer lo que él quería. Fíjese que estos animalitos, yo he visto que cuando están atados, tanto así como un caballo, entonces lo que empiezan a hacer mientras permanecen atados a un poste es comer, ¿sí?, la grama que encuentran. Pero no nos dice la Escritura cuánto tiempo pasó atado este burrito ahí. Y entonces seguramente habrá hecho lo que hacen todos los burritos, empezó a comer la grama hasta donde le llegaba la cuerda, ¿sí? Hasta ahí comió. Pero ya no podía comer más allá, porque más allá la grama verde que estaba delante de sus ojos no era alcanzable. Él no podía llegar a esa grama porque había una cuerda, había una atadura, había algo que le impedía llegar a lo que él deseaba alcanzar. Estaba en una situación peligrosa, estaba en una curva. Las curvas son peligrosas. Entonces, el que entendió, entendió. Entonces, estaba allí atado este animalito y estaba quizás hambriento, porque probablemente fueron varias las horas que pasó allí atado y ya se había comido toda la grama hasta donde rodeaba aquel poste, ¿sí? Había hecho un círculo donde solo quedaba ya la tierra. Hasta las raíces habría comido este burrito.
Porque cuando alguien está atado, impedido, quiere alcanzar más, pero no puede. Y así sucede con las almas de los hombres. Están atadas e impedidas. Y están viendo lo demás, lo que les rodea, como algo alcanzable. Pero cuando lo intentan, hay una cuerda, hay una atadura, hay algo que les impide alcanzar eso con lo que están soñando. Alcanzar eso que desearían tener entre sus manos, que desearían tener en sus bolsillos, que desearían tener como sus posesiones. Y solo desean y desean porque hay una atadura en su vida. Y esa atadura solo se puede romper con la ayuda de Dios. El poder del Espíritu Santo obrando a través de la iglesia es la que rompe ese tipo de ataduras. ¿Cuántos alaban al Señor? Este burrito necesitaba que alguien viniera y lo desatara. Hermanos queridos, vivimos en un mundo de gente atada. Gente que es parte de un plan para Dios. Yo por eso quiero mostrar esto como muy importante en esta hora. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Estamos siendo parte de un plan. Dios tiene diseñado un plan. El plan que Dios ha diseñado es que nosotros seamos un canal de bendición para otras personas. Aquellas personas que están atadas con adicciones. Aquellas personas que están atadas con problemas, con limitaciones, con dificultades, atadas por el pecado, atadas por los demonios, atadas por Satanás, porque esa es la labor de los demonios, la obra del reino de las tinieblas, atar a las personas y que esas personas no alcancen a desarrollar el potencial que Dios les puso, que no alcancen a lograr llegar a lo que Dios preparó de antemano para ellos, porque mientras permanecen atados, nada van a alcanzar en su vida. Necesitan que esa atadura se rompa, necesitan que el poder de Dios venga sobre ellos y de esa manera ser libres para la gloria de Dios. Esto es importante y esa es la tarea de la iglesia también. Nosotros tenemos que ir y desatar a los cautivos del diablo. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que ser instrumentos de liberación, de salvación, instrumentos de predicar el evangelio a estas vidas encadenadas por Satanás y los demonios. Nosotros tenemos que ir y con la palabra y el poder de Dios desatarlos de esas ligaduras, así como estos discípulos fueron y desataron a aquel burrito. Estaba en una situación peligrosa, estaba hambriento. No podía ser liberado por sí mismo de aquellas ataduras. Hay muchas personas que están confundidas pensando de que ellos van a conseguir desatarse por sí mismos. No podía este burrito liberarse por sí mismo. Necesitaba la ayuda de alguien más. Los que están encadenados por Satanás, atados por los demonios, no pueden liberarse por sí mismos, hermanos. Necesitan la ayuda sobrenatural de Dios. Y esa ayuda sobrenatural solo la pueden conseguir a través de la iglesia. Amén. Pero muchas personas confundidas consultan con brujos, hechiceros, adivinos, consultan con personas que de repente el único interés que tienen es despojarlo de su dinero. Nosotros acá hemos visto muchas de esas situaciones, que gente antes de venir a la reunión de iglesia han acudido a hechiceros, adivinos aquí en la ciudad, en otros lados, y nada les han hecho. Bueno, algo le hicieron, lo despojaron de su dinero, pero no consiguieron solución. Y recién cuando vinieron a la iglesia, fueron desatados por el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque la iglesia tiene la respuesta a todos esos problemas. La iglesia es la que está en capacidad de romper las ataduras del diablo. Los hechiceros, los curanderos, ellos mismos están atados por Satanás. Necesitan ser desatados. Y si hay alguno de estas personas que está viendo este video, Dios quiera que sí, yo le digo, si usted quiere ser verdaderamente libre de la opresión, de los temores que le inundan durante las noches, del temor a la revancha, del temor a la amenaza de los demonios, bueno, venga a Cristo y Cristo lo va a liberar. Venga a la reunión de iglesia, venga con humildad a escuchar la palabra de Dios y esa palabra lo va a liberar, porque para eso fue enviada. Entonces es bien importante
para aquellas personas que están presas de la hechicería, del ocultismo. Yo he visto muchas de estas personas rendir sus vidas a Cristo, hermanos queridos, y ser liberadas. No estoy hablando de alguien que quedó enganchado, quedó atado cuando va a un parapsicólogo, porque eso es peligroso. Estoy hablando de un parapsicólogo, de una hechicera, de una bruja, de un brujo, personas que se han arrepentido y han recibido a Cristo en sus corazones, porque para Dios todas las cosas son ¿cómo? Posibles. Amén. Gloria a Dios. Pero ya les digo a las personas que quizás todavía no tienen una relación con Dios y son habitués a este tipo de gente que ofrecen soluciones paranormales, soluciones mágicas. Bueno, yo quiero decirle de que lo único que pueden conseguir ellos es desatar algo para atarlo con una atadura más fuerte. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos sostienen su fuente de ingresos. Hasta ahí voy a llegar con esto. Pero quiero decirle que en el nombre de Jesús, usted busque el rostro de Dios. Amén. Y sometámonos a la voluntad del Señor y Él va a estar liberando. Este burrito tenía hambre, así que las personas que están atadas tienen hambre. Algunos tienen sed de justicia. Algunos quisieran vivir una vida diferente a la que viven. Muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio de esto. En ejemplo mío, yo no quería vivir la vida que estaba viviendo cuando no conocía a Cristo. Era una vida triste, amarga. Eran momentos de fusilidad. Eran sencillamente un momento que se vive en el mundo sin Dios. Pero luego de ese momento viene la vaciedad, viene la falta de propósito, viene la desesperanza, viene la pregunta: ¿y qué hago aquí? ¿Para qué nací? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Porque el diablo no le va a dar respuestas a esos interrogantes a nadie. ¿Sí? El diablo lo que quiere es tener atada la vida de las personas. Porque sabe Satanás, escuche esto, de que Dios puso gran potencial en todos los seres humanos. Dios puso un gran potencial en usted, amigo que está viendo. Pero usted no lo puede llevar a cabo ese potencial por una sencilla razón: está atado a tradiciones, a idolatría, a hechicería, a la incredulidad, a la duda, a los bienes materiales. Está atada de muchas formas y atado de muchas maneras a las cosas que ven los ojos, y cosas espirituales que a veces no se entienden ni se comprenden, pero que oprimen, que amargan, que angustian. Personas que en su desesperación buscan resolver ese problema de todas maneras, pero cuando no lo consiguen, hasta llegan a quitarse la vida. Ha habido muchos casos de esto, pero son personas que están atados a la fama, atados al lucro, al dinero, atados a lo material. Nada que nosotros podamos encontrar en esta vida, en este mundo de carácter material, va a llenar nuestras almas. El único que puede llenar nuestras almas, el único que la puede satisfacer, es nuestro Señor Jesucristo. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él vino a este mundo a hacerse carne, a vivir como un hombre y a morir como un hombre colgado de una cruz, derramando su vida, su sangre, hasta su última gota, para que nosotros fuésemos salvos. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. A Él tenemos que servir y tenemos que adorar. A Él tenemos que buscar. A Él le tenemos que dar gloria, honra y alabanza. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, la gente del mundo está comiendo las migajas que el mundo ofrece. Como aquella mujer, ¿recuerdan? Que vino para que su hija sea liberada, la mujer sirofenicia, y se presentó delante de Jesús, y ella le dijo: mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús le dijo: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Wow, palabra dura. No es lícito, no me es lícito.
Porque ella era sirofenicia y Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero en la casa de Israel. Él mismo dio testimonio de eso. Y esa mujer sirofenicia no se quedó con aquellas palabras aparentemente despectivas del Señor. Jesús le estaba diciendo una realidad. No tenía la intención de ofender a esta mujer por ser sirofenicias. No, sencillamente le decía: yo no vine para los sirofenicios ahora. Yo vine para las ovejas perdidas de la casa de Israel. No me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Si usted analiza, esta mujer le dijo: parrilla. Esta mujer recibió esa palabra de parte del Señor: parrilla. Perra. Duro. Sin embargo, ella no se quedó con eso y dijo: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cuántos alaban al Señor? Si eso no es fe, ¿dónde está la fe? Fe probada al máximo, en una circunstancia de humillación. Hasta ahí fue probada la fe de esta mujer y respondió. Que el Señor Jesús se quedó asombrado de la fe de esta mujer. Aleluya. Se quedó asombrado cuando vio la fe de esta mujer. Otra persona quizás se hubiese disgustado, enojado, irse de ahí maldiciendo. ¿Sí? Pero ella dijo, aún los perrillos. Se reconoció perrilla. Si tú dices que es así, así es. Pero también comemos de las migas o migajas que caen de la mesa de sus amos. El Señor hizo el milagro y su hija fue liberada. ¿Cuántos alaban al Señor? No había oído de tanta fe en Israel el Señor. Ni aún los israelitas tenían la fe de esta mujer sirofenicia. Entonces lo que vale aquí es la fe. Amén. Aquí lo que vale es la fe. La fe que podamos ejercer. Pero la fe es un don de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la fe también como don de Dios se recibe y hay que hacerlo crecer. Amén. Entonces aquí vemos que este burrito entonces fue desatado. Y antes, cuando se lo querían llevar, se cumplió lo que el Señor les dijo que iba a suceder. Alguien diría: ¿por qué ustedes hacen eso? ¿Con qué autoridad vienen ustedes a desatar a este animalito? Fíjese que no dice que eran los dueños. El diablo es atrevido. Amén. Y se quiere adueñar de todo. Estos no eran los dueños. Todos habían visto al burrito atado ahí por largo tiempo. Y ahora ven a los discípulos del Señor que lo desatan. Y entonces, cuando están haciendo eso, ellos lo dicen: ¿y ustedes? ¿Por qué están haciendo eso? Vamos a leerlo. Le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Por qué lo desatan y se lo quieren llevar de aquí? Está él ahí. ¿Son los dueños? No dice eso que dijeron, pero detrás de su pregunta podemos deducir que en sus corazones había eso. La duda de que si eran o no eran los dueños. A ellos no les importaba. Porque si ellos fueran realmente los dueños, iban a decir, fíjese, iban a decir: ese burrito es mío, usted no tiene derecho a tocarlo. Sin embargo, ellos les dijeron a los discípulos del Señor, le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? ¿Y sabe lo que le respondieron los discípulos del Señor? Le dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron. ¿Qué le dijo el Señor? Si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Amén. ¿Qué le iban a decir? El Señor lo necesita. Esa era la respuesta que le iban a dar a estos personajes que allí comedidamente aparecieron. ¿Sí? El Señor ya había previsto todo esto. Esta es una señal, querida hermana, querido hermano, para nosotros. Cuando tú vayas a desatar a un cautivo del diablo, probablemente el enemigo no va a querer que lo hagas. Y te van a preguntar el enemigo a través de sus agentes: ¿y ustedes qué están haciendo aquí predicando el Evangelio?
No saben que no pueden venir a un mall a predicar, no saben que no pueden repartir literatura, no saben que no pueden andar golpeando por las casas, no saben que no pueden visitar un hospital. La religión no se acepta en las escuelas. La religión no se puede en las calles estar propagándose. ¿Ustedes con qué derecho hacen eso? ¿Y qué le vamos a responder nosotros a ese tipo de personas? Nosotros hacemos esto con la autoridad del Señor Jesucristo. Él nos mandó que hiciéramos esto, que desatáramos a los cautivos, que obráramos liberación en los que están atados por Satanás y sus demonios. Y lo hacemos esto no en nuestro propio nombre, no bajo nuestra propia autoridad. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Él nos mandó, y si lo hacemos en el nombre de Jesús, es como si Él mismo lo hiciera. Así que los desataron y se lo llevaron, porque el Señor lo iba a devolver. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Nosotros actuamos de la misma manera, en el nombre del Señor Jesús. Eso significa actuar como embajador de Cristo, en lugar de Jesús. Nos encomienda una misión el Señor y nos manda a hacer esto como le mandó a estos dos discípulos. Por eso, hermanas y hermanos, todos tenemos este compromiso, esta responsabilidad. Jóvenes, niños, ancianos, adultos, de desatar a los cautivos del enemigo, de desatarlos de sus dudas, de desatarlos. Usted no puede obviar esta misión que el Señor nos ha dado como iglesia. No podemos hacerlo a un lado. No podemos vivir como si viviéramos la vida que queremos vivir, porque dentro del plan de Dios está que desatemos y liberemos a los cautivos del diablo. Amén. Que seamos canales de bendición para las personas. Así que usted ahora está escuchando esto. Va a salir de este lugar y probablemente va a encontrar algún burrito atado por ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y abundan, hermanos, quiero decirle. Abundan los burritos atados. Así que no va a haber excusa diciendo, pastor, yo no sé, no encontré a nadie. Salga a la calle y va a empezar a encontrar, va a ver. Vaya a los marquetas, vaya a predicar el evangelio a la plaza y va a encontrar. Vaya a la escuela, vaya al trabajo y va a encontrar gente atada, gente cabizbaja, gente angustiada, gente oprimida por los demonios, gente que no sabe qué hacer con su propia vida, gente que no sabe a dónde acudir ni a dónde ir. Ahí hay que desatarlos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no sé, un día yo escuché esto que se predicó y yo me había convertido hacía poco tiempo. Y quería servir a Dios y no sabía cómo hacerlo. Me compré una guitarra. No pude aprender guitarra, Raymond. No. Busqué un amigo del mundo que era tremendo músico y tenía buena voluntad conmigo y tuvo paciencia, pero no, yo no tenía la paciencia de ponerme a aprender. Y me angustié, porque dije, ¿cómo yo voy a servir a Dios? No sirvo para nada. Tenía una boca sucia, mal hablado, irónico, burlón. Yo era una persona bastante despectiva. Y mis amigos me conocían. Y yo digo, ¿cómo yo voy a ir a hablar algo a alguien si ya me conocen como soy? No me van a creer. Yo dije, yo quiero tocar un instrumento en la iglesia. Pero yo veía a los músicos tocando su acordeón, su guitarra, sus trompetas, sus instrumentos, pianos. Y yo dije, qué lindo. A mí me gustaría también tocar. Y no pude aprender. Insistí, no, pero no. Tuve que dejar la guitarra al lado y me angustié. No sabía qué Dios quería hacer conmigo. Entendí algo, sí. Que Dios tenía algo para mí, pero no sabía qué. Como quizás algunos de los que están ahora escuchando esto les puede estar pasando. Saben que hay una llamita en su corazón ahí que está ardiendo, pero no saben cómo canalizar ese fuego interior. Cómo servir a Dios. Entonces, estaba bien triste yo. Acostado, creo que lo compartí hace poco, no sé si hay alguno aquí que se lo compartí en estos días.
Esto fue hace muchos años. Y acostado en mi cama, boca arriba, pensando en estas cosas, sintiéndome mal, de repente se hace una nebulosa sobre mí, arriba. Y en el medio de esa nube se va abriendo, se hace como un hoyo y se va expandiendo. ¿Y qué veo? Me veo yo. Estaba en un púlpito, en un estadio de fútbol lleno de gente. Y ahí yo estaba aparentemente predicando porque tenía una Biblia en la mano, pero yo no me oía lo que hablaba. Pero estaba ahí con esto así, gritando parece, como grito ahora. No tanto, ahora me refiné un poquito y grito menos. Entonces, bueno, yo no sé si me refiné para bien o para mal. Porque a veces los gritones, a veces es necesario gritones también, ¿no? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, ahí estaba yo en esa visión. Y yo no entendí qué era lo que estaba sucediendo, porque yo no me escuchaba. Pasó otras cosas que no le voy a comentar ahora. Pero, ¡pum!, me despierto. Yo no sé decirle si fue algo que veía mis ojos físicos abiertos y yo estaba totalmente despierto, como una visión, o sencillamente me dormí, no sé. La cuestión es que en ese momento parecía como que se fue todo, la nebulosa delante de mis ojos. Y yo estoy ahí, y me puse a orar. Y digo, ¿qué significa esto? No entendí. Después fui a la iglesia, a la reunión, y le conté al pastor. El pastor me dijo, Carlos, Dios te está llamando a predicar, me dijo. Entonces, anda, metete a estudiar al seminario, metete a estudiar una palabra. Y así lo hice. Le hice caso. Y ahí empezó una sed por la palabra de Dios. Una sed tan grande, querido hermano, que todo lo que yo leía, la Biblia, empecé a conseguir libros, iba a biblioteca. En esa época no había Google, no había internet. Yo iba a la biblioteca, datos históricos, historia de la iglesia, me apasionaba. Entonces empecé a estudiar, pero había una cosa, todo lo que yo aprendía, yo tenía que salir y decírselo a otro. Yo tenía que salir a la calle. A alguien le tenía que contar. No era salir a contar en el púlpito. Era a contar en la calle. Yo era vendedor callejero. Vendía cosas en la calle. Cualquier cosa vendía. Y entonces golpeaba las casas. Y ahí me ponía a hablar. Ofrecía mi producto. Pero ahí empezaba yo a predicar el Evangelio. Y todas aquellas cosas que yo venía leyendo y que venía aprendiendo, yo tenía una sed para transmitirla. Por eso, querida hermana, hermano, si usted escucha algo interesante en la enseñanza, en las prédicas, no se lo retenga para usted. Esto, lo que estamos haciendo acá, no tiene derechos reservados. ¿Escuchó, pastor, amigo, que sabemos que está mirando? Vaya, comuníquelo a otro. Nadie le va a demandar por derechos reservados, porque la palabra de Dios, no, nadie tiene derecho sobre ella. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Los músicos a veces piden esos derechos reservados por su autoría, ¿verdad? Pero cuando uno recibe algo de parte de Dios, es porque no solamente Dios se lo reveló personalmente, sino que también lo aprendió de la palabra, lo aprendió de un libro. Comuníquelo usted. Amén. Comuníquelo, transmítalo. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita oír lo que Dios le dio a usted. Amén. No se quede con el mensaje, no se quede con una palabra, busque las oportunidades. Yo buscaba las oportunidades, donde veía un grupo de gente, me acercaba, le ofrecía mi producto, me ponía a hablar con ellos, hacía una rueda y ya les traía el mensaje. Íbamos a las plazas, a las estaciones de ferrocarril, íbamos con los jóvenes de nuestra congregación y predicábamos el mensaje. Uno hacía una cosa, otro hacía otra, pero
estábamos predicando el mensaje. Teníamos sed de predicar el mensaje, porque hay mucha gente atada. Hay mucha gente atada con adicciones, con vicios, gente atada de diferentes maneras, y hay una necesidad grande que la iglesia, nosotros despertemos y llevemos el mensaje de salvación, llevemos el mensaje de liberación, el mensaje de que Dios sana a los enfermos, y en la persona de Jesús hay verdadera libertad. Porque cuando conocemos la verdad nos hace libres. Llevemos el mensaje, hermanos. Estos discípulos hicieron lo que el Señor les dijo. Y la respuesta era: el Señor lo necesita. Tú que estás atada, tú que estás atado, tú que no ves una solución en tu vida, tú que estás girando alrededor de algo y no puedes salir de ese círculo vicioso, tú que estás angustiada, angustiado, yo quiero decir que hay alguien que te necesita. Nadie puso sus ojos en ti, nadie te aprendió a valorar, nadie entiende lo que tienes de parte de Dios, nadie te dio el lugar que te corresponde, nadie te aprecia, nadie te saluda. Pero hay alguien que te necesita, hay alguien que te ama. Ese se llama Jesucristo, porque Él tiene un propósito para tu vida. El Señor lo necesita. El Señor te necesita, mi hermana. Te necesita, mi hermano. Amén. No es que te necesita solamente la iglesia. El Señor te necesita. Amén. Y cuando el Señor te necesita, Dios va a hacer la obra que tú necesitas de liberación. Tú que estás atado, perdido, enfermo, Él te necesita. Amén. Bendito el nombre del Señor. Desatar el burrito no era tarea fácil, ¿verdad? Porque había que lidiar con la resistencia del burrito. Usted vio que los burritos son tercos, ¿sí? Hay gente terca también. Uno tiene que batallar, hay que orar. Hay personas que usted le predica el evangelio y rápido lo asimilan y lo creen. Pero hay otros que no, que tienen dudas, preguntas, que su voluntad no está ejercitada para que le obedezca sus determinaciones o decisiones. Hay personas que son tercas en la vida. Hay personas que siempre se golpean con la misma piedra, ¿se dio cuenta? Hay gente que me ha contado: mire, pastor, a mí me pasó esto cuando tenía tanta edad, y después de 10 años le volvió a pasar lo mismo. Y después de otros 5 años le pasó lo mismo. Y le digo: ¿qué aprendiste? La vida. Tenemos que aprender de los golpes. Si te tropezaste una vez, ya no te tropieces con la misma piedra de vuelta. ¿No les parece eso, hermanos? Tenemos que aprender de los errores que cometemos, de las equivocaciones, para no golpearnos de nuevo. Y hay personas así. Usted le dice y le dice y le dice y ora por ellos, pero de repente ellos vuelven a hacer la misma cosa, ¿sí? Vuelven a caer en las mismas situaciones. Y de repente suena el teléfono: pastor, mire lo que me está pasando. ¿Y qué te pasó? Pues ya te lo dije. Ya hablamos. Oramos de vuelta. La instrucción ya la recibiste. ¿Qué se puede hacer? Tendrás que aprender a la brava. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay dos maneras de aprender: a la buena, obedeciendo la palabra, obedeciendo al Señor, o a la brava. ¿Usted qué quiere? Amén. Porque usted escoge. Dios no lo obliga a usted a aprender, ni a mí. Nosotros aprendemos a la buena, obedeciéndole a Dios, o tarde o temprano va a venir la brava. Y ahí vamos a tener que aprender sí o sí. Y lo único que hemos perdido es el tiempo. Por eso hay tanta gente que dice: ay, si yo hubiese hecho eso antes. Y lo escuchó 100 veces lo que tenía que hacer. 100 veces. Y no lo hizo. Entonces tiene que aprender a la brava. ¿A cuánto le gusta aprender a la brava? No sé si me explico con la brava. ¿Verdad que? Pero bueno, ese es el proceso. ¿No entendiste? No lo aplicaste.
No te olvides que Dios te ama. Y Dios te ama tal como estás, pero te ama ¿para qué? Para usarte. Y para usarte necesita hacer correcciones en nuestra vida. Amén. Tiene que haber correcciones. Cosas que nos tenemos que despojar. Cosas que tenemos que sacar. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer, que sabemos que nos lastiman, pero tercamente volvemos a comer otra vez el mismo postre que nos engorda. Lo digo por experiencia. ¿Sí? Entonces, el tema es, hagamos caso al Señor. Estos desataron al burrito y tenían que lidiar con el burrito. No era fácil desatar un burrito y llevárselo así nomás. Usted vio que los burritos se ponen tercos y se quedan ahí frenados, ¿no? Dan patadas. Yo una vez vi, nunca me tocó eso, pero vi cómo los burritos, estos animalitos, a veces se quedan en el camino y no los sacan de ahí. Hasta que por ahí solitos a ellos les vino en ganas salir y salieron. ¿Sí? Y les dan para que se muevan. ¿Sí? Pero, bueno, son tercos. Por eso la palabra, son burros, ¿no? Y sí, pero el burro es no aprender. Hacer lo que tiene que hacer. Eso hay que darle hincarlo y hay que darle azote. Y entonces el animalito ahí entendió, por fin anda. Sí, pero dan patadas. No va a ser fácil, hermano, trabajar con almas. Amén. Un día te van a decir que sí, todo, sí, pastor, yo entendí todo, voy a hacer esto. Pero el otro día es tan voluble. Siempre no. Hay que tener paciencia. Hay que orar. ¿Sí? Orar. Y entonces dejar que Dios obre. Amén. No usted, no yo. Nosotros podemos hacer todo de nuestra parte, pero no va a resultar. Es el Espíritu Santo el que lleva a las personas a buen puerto. Amén. Es el Espíritu de Dios que los convence. Es el Espíritu Santo que le abre los ojos. Amén. Es el Espíritu Santo que le dice, fíjate, tenés que andar. Fíjate que tenés que moverte. Es el Espíritu Santo que los va empujando. El Espíritu Santo que los va llevando. Y así se hace la obra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo sé que tú y yo y muchos quisiéramos que todos entren en el redil bien fácil. ¿Sí? Pero cuesta. El redil, si me explico, el corral. Hay animalitos que no quieren estar en un corral. Son terquitos, rebelditos. ¿Aló? Acá no hay. Acá no. A ver. Acá no hay ni uno, hermano. Pero sí, yo he conocido en otros lugares. Y otros pastores me han contado, no, esto así, esto lo otro. Un día fui a predicar a un lugar y me dijo, pastor, mire, acá tenemos unos diáconos, que esto, que lo otro. Le digo, no me diga nada, pastor. Porque me está condicionando mi prédica. Yo no quiero saber nada de lo que pasa en la iglesia. Pero en todas las iglesias se cuestionaban y había rebeldes como hay en todas. Pero acá no. ¿Cuántos alaban al Señor? No me cuente nada, le dije. Sí, pero a lo mejor, no, usted deje que yo traiga una palabra y Dios va a orar, ¿sí? Pero entonces, el tema es que hay gente así, hermanos queridos. Yo sé que usted no. Usted es dócil, es humilde, usted es obediente. ¿Cuántos levantan la mano si es así? Sí, somos todos dóciles, obedientes. Somos ovejitas del Señor. Amén. Pero el tema es de que a veces tenemos que batallar con ese tipo de situación. Nos toca, nos pasa. Y entonces igual hay que hacer la obra de Dios. Porque en definitiva no somos nosotros los que lo necesitamos. ¿Escuchó? ¿Quién lo necesita? El Señor. Amén. Porque el Señor lo necesita. ¿Cuántos alaban a Dios? Y así fue, se lo llevaron y lo desataron al burrito y con el poder de Dios que todo lo puede, ellos lo llevaron al Señor. Y saben una cosa allí,
el Señor lo montó, y ya terminamos, lo montó, ¿sí? Pero antes de montarlo puso un manto. No lo montó en pelo, como le dicen, sino con un manto. El mismo Señor tenía que poner un manto sobre el burrito para que sea dócil. Es el Espíritu Santo el que nos dosifica. Diga conmigo, soy un dosificado del Señor. O dosificada si es el caso, ¿no? El Señor me domó. A ver, ¿a cuántos ha domado el Señor? Hermana, hermano que me miras, no te estás congregando en ningún lado, no estás sirviendo al Señor. Sabemos que no estás aquí, estás en otro país, en otro lugar. Es bueno que mires los videos por internet y mires muchas prédicas y enseñanzas por internet. Pero va a ser mucho mejor si buscas una iglesia local donde congregarte y servir, porque ahí es donde vas a pulir los talentos, las habilidades, y las vas a desarrollar. Todas aquellas cosas que Dios te ha dado y que ni siquiera quizás sabes que las tienes. Pero en la iglesia local, allí congrégate, busca una iglesia bíblica para servir al Señor. Eso es lo que le corresponde a cada hijo de Dios. Pero muchas veces no sucede así. Y ahí está, vegetando en su casa. Una vez alguien me dijo, pastor, yo miro enlace y miro muchos videos y voy a YouTube y muchas prédicas y enseñanzas. Estoy bien alimentado espiritualmente. Estoy bien nutrido. Qué bueno que veas enlace y que veas otros canales, que si te son de edificación y que vayas a YouTube, hay mucha enseñanza. Pero ¿sabes una cosa? Si no tienes una formación, escucha la palabra formación, es muy fácil que te confundas. Necesitamos ser formados, aprender la verdadera doctrina del Señor, aprender la palabra de Dios, porque después, a través de esas redes sociales, muchos salen confundidos, creyendo cualquier cosa, ¿sí? Sirviendo al gurú de la India. ¿Cuánto alaban al Señor? Mira, hermano, hay muchas cosas que pasan ahí, pero el tema es que mucha gente se desvía del camino y se queda en la casa. ¿Y sabe qué? No crece espiritualmente, porque aquí en la congregación es donde nosotros vamos siendo formados por el Espíritu de Dios. Formados de una manera en la que nosotros vamos a ir quitando lo que nos impide, y eso lo hace el manto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una corriente eléctrica que te toca en la cabeza y ya te tiró por el piso y que saltaste y saliste corriendo. No. Algunos se confunden. Dice, el culto no estuvo bueno porque no pegó 20 saltos y salió corriendo por los pasillos. ¿Sí? Y a mí me gustan los ambientes avivados. Me gustan esas cosas también. Yo también corro. Pero eso es una libertad. Espíritu. Pero la verdadera unción del Espíritu Santo es algo que nos va a humillar, que nos va a hacer dóciles. ¿De qué sirve saltar, correr, gritar, zapatear y salir corriendo, saliendo para afuera y después andar maldiciendo y andar hablando mal de los hermanos? ¿O el Espíritu Santo que lo tocó qué? ¿Sí me explico, verdad? No, hermano. No. El Espíritu Santo es algo que nos hace dóciles, humildes, que está sobre nuestra vida, que se aplica en nosotros para ser útiles, para hacer no nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. El burrito tenía que servir para ser montado por el Señor. Pero primero el manto sobre el lomo del burrito. Y hay muchos que no quieren recibir el manto porque ellos quieren recibir solo como ellos entienden, no les parece. Entonces ahí tienen complicación. ¿Por qué? Porque la relación con el Espíritu Santo se hace tensa, ¿sí? Recordemos que es una persona y entonces no se puede dar el rendimiento a esa persona, no puede hacer la obra de Dios efectivamente si no hay docilidad, si no hay humildad, ¿sí?
Sí, no hay esas virtudes que deben de caracterizarnos a todos los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay muchas cosas más que podemos hablar, pero el manto allí fue puesto sobre el burrito. El amansador, el domador. Jesús se sentó y ya no daba patadas, ya no se empacaba por el camino. Salió llevando al Señor. ¿Y sabe qué? La gente tiraba palmas, ¿sí? Para que pisase el burrito, el animalito. ¿Sabe por qué arrojaban palmas? Porque no había asfalto en aquella época, eran caminos de tierra. Entonces las palmas hacían que no se levantase polvo, porque Jesús no venía solo en un burrito, venía una comitiva detrás. Y eso se levantaba polvo, y era una costumbre que se hacía delante de carros, delante de comitivas, de echar palmas en el camino, como un honor, como un recibimiento, y de una manera especial. Y allí entonces el burrito iba pisando las palmas y la gente gritando Hosana en las alturas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Hosana! Gritaba la gente. ¿Y adorando a quién? ¿Alabando a quién? Al Señor, no al burrito. Pero el burrito a veces se cree esas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a dejarlo ahí. Quería ir por ese lado, pero el tiempo ha pasado. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria es de Dios. Amén. ¿De quién es la gloria? De Dios. Pero Dios comparte su gloria con nosotros en el sentido de que nos hace partícipes para que la gloria sea de Él. Amén. Porque cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, somos inundados de la gloria. Yo no sé, yo cada vez que hago algo para el Señor, y no necesariamente porque esté predicando acá o trayendo una enseñanza, hablándole a alguien en la calle, en el mercado, en el teléfono, que a veces me pasa de hablar, yo me siento partícipe y siento una inmensidad de gloria que me hace sentir satisfecho, que agrada a mi alma. Me siento con humildad, me siento decir gracias, Señor, porque me diste este privilegio de hablarle a esta persona que necesitaba oír una palabra. Y a veces quiero decirle, hermano querido, que yo ni me explico a veces de dónde a mí me sale una palabra que jamás, o una idea que compartir con alguien que jamás me hubiese ocurrido a mí. Y esas son las palabras que pone el Espíritu Santo. La gloria siempre es para Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Es Dios, es Dios. Es Dios el que está con nosotros. Es Dios el que está contigo, mi hermano, mi hermano. Dios está contigo porque quiere hacerte partícipe de su obra. Hay mucho trabajo que hacer. Este año hay mucho trabajo que hacer. ¿Cuántos lo creen? Tenemos mucho por delante. Hay mucha gente que necesita oír el mensaje del Evangelio. Hay gente que necesita recibir no solamente una palabra, sino una mano de ayuda. Amén. Una mano de ayuda. Y tú tienes que ser parte de esto. Joven, niño, adulto, de más edad, como sea, tenemos que ser parte de esto. No podemos retasear nada de nosotros, porque la gloria es de Dios. Y Dios va a recompensar a cada uno según fuere su obra. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esto. La gloria es de Él, la gloria es de Cristo. No era del animalito. Lo llevaba. ¿Sí? Qué honor, qué privilegio. Qué privilegio nos ha dado el Señor como iglesia. Nos ha dado ese privilegio a ti, a mí, a todos, de llevar una palabra que no es cualquier cosa. No es una palabra más. La palabra que llevamos a otros es una palabra que nació en el cielo. ¿Sí me explico? En el cielo. Viene del cielo. No lo consigues en el mercado. Lo consigues del cielo.
viene del cielo y Dios lo da a quien quiere. Y cuando tú sabes que eso está ocurriendo con tu vida, esa es la mayor satisfacción. Sentirte útil para Dios. ¿Cómo se habrá sentido aquel burrito? Habrá sido el día más feliz de su vida. Traer la gloria de Dios sobre sus lomos. Por eso músicos, hermano Raymond, hermanos músicos aquí, hermanas que cantan, ujieres, copastor, evangelistas, en potencia. Todos aquellos que hacen algo en la obra de Dios tienen esa satisfacción. Pueden tener esa bendición de sentirse útiles en la misión que Dios ha designado, que es la de traer la gloria de Dios aquí a la tierra. Un canto, una nota, una palabra, una enseñanza, una frase que toca los corazones. No tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Sentir esa satisfacción. Algunos le llaman adicción. Y si eso es una adicción, yo la quiero. Me quiero drogar de esa adicción de la gloria de Dios. ¿Cuánto lo quieren? No vienen tiempos fáciles, hermanos queridos, sobre este mundo. No. Ya termino. No vienen tiempos fáciles. Yo quisiera decir que sí, como muchos se han atrevido a profetizar y a decir, este año es el año de la abundancia, de la prosperidad y de la bendición, de cielos abiertos, como dijeron antes del 2020. Prometían el oro y el moro y hablaban grandezas, y el año que pasó le tapó la boca a todos esos falsos profetas. Sí, hay que hablar las cosas como son. Usted escuchaba, hermano, televisión, YouTube, cosas, prédicas, enseñanzas. El año en que las cosas van a ser desatadas, el año de la prosperidad, el año, y ya algunos ya te están animando y no aprenden. No aprenden. Son tercos también. Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliera, desecha tal profeta. No es de Dios. Habló presuntuosamente. Presuntuosamente. Es muy delicado invocar el nombre del Señor y decir Jehová habló. Cuidado. Bueno, así han hecho muchos. Yo no quiero decirles algo que la Escritura me dice claramente, que vienen tiempos difíciles, peligrosos. Muchos con el afán de quitarte el dinero te van a prometer muchas cosas. Haz pacto para esto, envía dinero para lo otro. Mentiras. Otro día vamos a hablar de los pactos y todas esas cosas. No tienen validez, no son bíblicas. Mucha gente es despojada y cuando ocurre todo lo contrario se decepciona y dice, no, esto no funciona. Y se apartan del camino. Eso es lo que consiguen estos falsos profetas, hombres y mujeres, que con ínfulas de profetas se levantan y dicen tal cosa y barbaridades dicen, hermano. Por eso tenemos que aprender la palabra. Hay que estudiar la Biblia. Amén. Hay que estudiar la palabra, porque cuando tú conoces la palabra no te va a engañar nadie. Tú vas a decir, este es palabra de Dios, pero esto no. Hay que estudiar la palabra. Cuando tú conoces la palabra, nadie te va a engañar. Y ahí profetizaron.
y profetizaron y cosas. Nada ocurrió, al contrario, todo lo contrario. Bueno, este año también vienen tiempos difíciles. ¿Sí? Yo no estoy profetizando, lo dice la Biblia. Yo no soy profeta primero. Lo dice la Biblia. Nosotros tenemos que estar apercibidos. El Señor viene pronto. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso sí lo podemos decir con seguridad porque la Biblia lo dice. Cristo viene pronto. Tenemos que prepararnos. Tenemos que agradar al Señor, servirle y capacitarnos en las cosas de Dios, santificar nuestra vida, llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Para eso la iglesia ha sido llamada, hermano querido. Pero no ponga oído a cosas que, fantasías, con las cuales algunos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos obreros, dice la Escritura, aparecerán en los postreros tiempos. Esto está ocurriendo. Nadie se escandalice por esto. No, que nadie se escandalice. Esto lo dice la Biblia. Así está ocurriendo. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Servir al Señor con humildad. No correr a donde corre todo el mundo. Amén. Correr a donde Dios nos dirige. Hacer la obra que nos dicta el Espíritu Santo. No imitar a otros. No imitar a otros. Hay pastores, hay congregaciones que, allá da resultado este método, apliquémoslo acá, y después es un tremendo fracaso, porque lo que es para allá no es para acá. Dios tiene su propia estrategia y su propio método para aplicar en cada lugar. El deber es buscar, conocer qué es lo que Dios quiere para su obra, en el lugar donde estamos. Amén. Claro, hay que orar para eso. Y hay algunos que no quieren orar. No quieren orar. Entonces Dios no les puede revelar nada. El tema es que nosotros hagamos la obra de Dios en este año, con sinceridad, con humildad, porque Dios agrada un corazón humilde. Cuando ve humildad en nosotros, podemos tener defectos, pero nos arrepentimos, pedimos perdón si hemos fallado, hacemos lo que tenemos que hacer de nuestra parte y Dios va a obrar en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos lo quieren? Vamos a orar. Levante su mano y vamos a darle gracias al Señor en este día y ya nos lo pedimos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Queremos así, Señor, allí ser útiles en tu obra como lo fue este animalito, Señor. Lleno de tu gloria, porque tu presencia iba sobre él, Señor. Úsanos así también a nosotros, Señor. Nos despojamos de toda atadura, de todo aquello, Señor, que nos impide el crecimiento. Señor, nos ponemos en tus manos incondicionalmente, Señor, dejando de lado toda cosa personal y solamente, Señor, aceptando lo que tu palabra, lo que tu Espíritu nos dicta, Señor, hacer la obra que tú nos has encomendado, Señor. Gracias te damos en esta hora por cada hermana y hermano, por cada amigo que nos está viendo. Si tú estás viendo esto ahora y todavía no tienes a Cristo en tu corazón, este es el momento, esta es la hora. Invita al Señor Jesús a decirle: yo sé que estás golpeando las puertas de mi corazón. Yo sé que una vez tras otra lo sigues haciendo, pero hoy en esta hora yo quiero abrir esa puerta. Entra, Señor Jesús, entra en mi vida. Toma, Señor, llena mi corazón, lléname de tu presencia, úsame para tu gloria. Te recibo, Señor Jesús. Confieso mis pecados, me arrepiento de ellos. Así le puedes hablar a Dios. Confieso mi pecado delante de tuyo, Señor, en tu presencia. Derramo, Señor, lágrimas de arrepentimiento genuinas, sinceras, verdaderas. Y creo que la sangre de Jesús me ha limpiado de todo pecado. Lléname del Espíritu Santo porque quiero ser una hija, un hijo de Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Si has hecho una oración, sigue allí en la presencia de Dios. No te olvides de orar. Sigue leyendo tu Biblia. Congrégate en la iglesia. Allí que el Señor te dirija. Y sirve a Dios. Porque el tiempo que viene es difícil. Y se necesita servir y crecer espiritualmente. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. El Señor Jesús viene pronto, dice la Escritura.
Él no se tarda, su promesa se cumple. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y si Él dijo que volvería, Él va a volver. Aunque muchos digan no. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué si eso no se cumple nunca? Yo lo vengo escuchando por años, pero el Señor dijo, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Y lo creemos y nos aferramos a la verdad, nos aferramos a la palabra de Dios. Y esa palabra nos conduce al cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Si hay algún enfermo, ponga su mano en el lugar de la enfermedad. Ponga su mano y vamos a declarar salud ahora en el nombre de Jesús. Porque la palabra lo declara, que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Cree, amiga, amigo, que recibe salud ahora. Enferma o enfermo de lo que allí tienes y te aqueja y te duele y te molesta y te estorba, ahora lo rechazamos y lo echamos fuera de tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo, enfermedad, te vas. En el nombre de Jesús declaramos salvación, salud. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendición, mi hermana, mi hermano. Comparte el video. Te esperamos en la página Pastor Carlos de Betán en Facebook y también Pastor Carlos de Betán en YouTube. Vamos a postear todos estos mensajes y vas a encontrar otros mensajes de edificación. Que Dios te bendiga.